4,2% es el valor más bajo para una suba mensual desde el mes de enero del 2022, así que estamos hablando de más de un año en donde las subas fueron mayores a las que se registraron en el mes de mayo particularmente en el país y también en la región del NEA. Por supuesto que esto consolida un proceso desaceleratorio justamente que arrancó allá por el mes de enero, después de haber observado un pico histórico en el mes de diciembre. Y algo que no es menor para comentar es un poco lo que decía recién Denis también, ¿no? Es cierto que bajar la inflación del 25% al 10, al 11, era no una tarea fácil, pero era mucho más sencillo que poder después reducirlo estando en niveles ahora todavía un poco más bajos, ¿no? Por eso es que el programa económico en torno a la lucha contra la inflación hoy está un poco de vuelta en discusión, no desde el sentido de poner en duda sus resultados, que de hecho se observa justamente mes a mes en la baja del índice, sino justamente qué tan sostenido es para poder continuar un proceso a la baja. Ahora vamos a ver un poco más adelante eso. Volvemos particularmente a la región del NEA, ¿no? 3,7%, como recién decíamos, el valor más bajo desde enero del 2022. Ahí vamos a ver en placa justamente todo lo que es el proceso histórico desde enero del 22 al día de hoy. En aquel momento la inflación fue del 3,4, sería ese hoy el piso a perforar para la región, pero obviamente que durante todo el 2022, salvo enero y 2023, y el principio de este año, los incrementos de precios mensuales fueron considerablemente más importantes, ¿no? Ahora, como hacemos todos los meses, ¿no? ¿Qué explica de alguna manera este resultado para la región del NEA o cuáles han sido las divisiones y las aperturas que más crecieron particularmente en la región? Bueno, en el NEA sobre todo, o particularmente en la región, la división que corresponde a educación fue la que mostró el incremento más importante del mes, con 9,9% de suba. Está explicado mayormente o principalmente por los aumentos que ya estaban previstos que sucedía en los servicios educativos, como pueden ser, por ejemplo, la educación privada formal y también obviamente la oferta de educación superior, que también es de gestión privada, que tenía ya un cronograma, mejor dicho, de subas y que obviamente impacta por este motivo, como también lo hizo a nivel nacional. En segundo lugar, la división que más creció fue la de comunicación, y acá volvemos a ver lo que es el impacto de la desregulación del mercado de las comunicaciones, obviamente hablando de telefonía celular e internet, que generó justamente que otra vez sea uno de los rubros de mayor crecimiento. Y en tercer lugar encontramos la división correspondiente a vivienda y servicios, que estuvo particularmente impulsado por lo que tiene que ver con la suba en los valores de alquileres, ¿no? Y también estuvo traccionado en menor medida, pero también importante, por lo que es servicios públicos, aunque en un ritmo bastante menor que en otros meses, y también es sobre la puerta a que en los meses que vienen seguramente esta división pueda crecer un poco más que la que vimos ahora, a partir justamente de los impactos en las tarifas de energía eléctrica, ¿no? Ahora, cuando hablamos de divisiones hablamos de grandes categorías globales, obviamente, pero es importante ver un poco hacia adentro de las categorías qué rubro, qué actividad o qué bien son las que crecieron en mayor medida, que es lo que se llama las aperturas, ¿no? Que son estos rubros o actividades particularmente. No sé si podemos pasar en placa exactamente ahí. Transporte público en la región del NEA, es cuando uno analiza únicamente por los rubros, digamos, hacia adentro de cada división. Transporte público creció 13,9% y fue el que más creció en este tipo de clasificación de los precios. En segundo lugar, verduras, y en tercer lugar, tabaco, en ambos casos o mejor dicho, en el caso de las verduras por encima del 10%, tabaco apenas un poquito por debajo del 10%. Ahora, en el otro extremo, cuando vemos todas las que crecieron menos, en este caso vemos un fenómeno muy poco frecuente para la Argentina sobre todo, que es los procesos de deflación, es decir, de aquellos bienes o servicios que no crecieron, sino que disminuyeron sus precios, y que en cierta forma explica por qué el dato global fue relativamente menor, y menor al que se esperaba incluso en las previsiones previas, ¿no? En el extremo que ustedes están viendo en pantalla ven que el rubro de prepagas cayó 10%, no es que creció poquito, directamente cayó el precio, bajó el precio. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que después del conflicto con las prepagas se llegó a un acuerdo entre el gobierno nacional y los prestadores de retrotraer
los precios justamente a los valores de meses previos porque habían hecho una suba muy considerable y el impacto de esa retracción de precios a valores de meses previos generó justamente que baje el precio en estos niveles, en estos volúmenes del 10%. Después tenemos el caso de las frutas, por ejemplo, que bajaron un poquito por encima del 5%, explicado sobre todo por factores que son estacionales, con frutas que justamente pierden estación y por lo tanto en términos de precios también tienen movilidad, como lo mismo pasa con las verduras, pero al revés, por estacionalidad crecen y de manera bastante importante. La cuestión de prepagas particularmente es una de las cuestiones centrales para de alguna manera empezar a analizar lo que puede ser el resultado de junio y de los meses obviamente que siguen, ¿no? ¿Por qué? Ale, te hago una consulta. Sí. Ahí en el tema prepagas, 10% abajo fue obviamente el rubro que más ha bajado el precio. Se explica un poco porque en el gráfico anterior veíamos que salud había sido el rubro que más había bajado también o que menos inflación tuvo en este último mes. ¿Se explica por este tema de prepagas? Exactamente, salud fue justamente, bien Marco que lo mencionás, que no lo habíamos dicho antes, fue la división que tuvo el menor incremento en el mes de mayo, apenas 1,1%, justamente impulsado a la baja por la división, por la apertura de prepagas, mientras que medicamento, que es el otro rubro, el otro bien que forma parte de la división de salud, tuvo un crecimiento relativamente menor y por eso es que terminó creciendo igualmente, pero muy traccionado a la baja justamente por la cuestión de prepagas. Bien. Y lo que hablábamos, ¿no? 3,7% en el mes de mayo con una importante tracción, una importante influencia hacia abajo justamente por un fenómeno muy poco frecuente y por un fenómeno que no lo vamos a ver seguido, por supuesto, que es esta baja del 10% en prepagas, lo que naturalmente uno piense que aún sin aumento de prepagas en junio, este 3% puede crecer un poquito más, porque ya no va a haber una influencia de una actividad que baja, sino que en este caso sería que se mantenga. Si no hay aumentos en salud, en prepagas particularmente, la variación va a ser 0, pero ya no va a ser menos 10, como la que vimos en mayo. Entonces claro, eso puede, en el promedio general de la región, lo puede tirar un poco para arriba y no nos olvidemos también que hay servicios públicos que todavía no impactó la suba, como puede ser la energía eléctrica, como puede ser el gas, y no descartemos que transporte público también, sobre todo por los calendarios de aumentos en otras provincias de la región, también impacte todavía más duro en la región en lo que en lo que va a ser el mes de junio. Ale, te consulto ahí hablando un poco de transporte, ¿no? Tema o rubro, por así decirlo, peaje. ¿Ingresa en transporte o directamente en bienes y servicios? Porque se espera que acá, por ejemplo, en la región, los peajes tienen que, por ley, no por ley, sino por una orden de la justicia, el juzgado exactamente civil y comercial número 21, deben retrotraer un 200% a la tarifa, o sea, lo que había subido de un día para el otro de pe a pa sin audiencia pública, bueno, así también tiene que caer como un globo, ¿no? Exactamente, el problema con peaje sí está cubierto en el índice, pero tiene un nivel de ponderación, es decir, tiene un peso específico dentro del índice que es prácticamente nulo. Ajá. Entonces, el que suba 200% o que baje 200%, o mejor dicho, que se retrotraigan los valores a precios anteriores, prácticamente no impactan al índice. Pensemos esto, Marcos. En el mes a principio de año, si no me equivoco, fue febrero o marzo, sí, el transporte público, el boleto que se pagó aquí en la Resistencia aumentó por encima del 300%. Es verdad. Pero la división de transporte público en ese mes que midió el INDEC no subió en ese mismo nivel. ¿Por qué? Porque la ponderación que tiene transporte, en este caso particular, o peaje, justamente lo que vos mencionabas, es muy menor dentro del índice, porque el promedio que toma el INDEC para generar ese número final para la región es un promedio ponderado. Los alimentos, por ejemplo, tienen un peso específico mucho más importante que el transporte, o por ejemplo que otros rubros como puede ser recreación y cultura. Entonces, las ponderaciones se toman a partir de lo que se llama una encuesta nacional de hogares y de hecho, ustedes también recordarán que hace menos de un mes el INDEC notificó o confirmó que iban a avanzar hacia una nueva medición de la inflación a partir de una nueva canasta de bienes y servicios que consumen las personas, ¿no? Hoy por hoy el índice que el INDEC maneja está basado en una encuesta de gastos de hogares que es del 2004. Obviamente todos seguramente coincidamos que los gastos o cómo se distribuía los gastos dentro de un hogar no tienen nada que ver hoy con lo que era en el 2004. Claro. Obviamente hay bienes y servicios que crecieron en participación, otros que bajaron,
y por eso que el INDEC va a actualizar esta canasta de precios que toma como referencia y cuál es el peso específico de cada uno de esos bienes o servicios de la nueva canasta media. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿no? Para no desviarnos, se toma en consideración, pero prácticamente no impacta en el índice final porque pensemos que peaje, más allá de que mucha gente lo paga a nivel diario, ¿no? Porque por trabajo va y viene y demás, no es un gasto que sea representativo para el conjunto de la sociedad dentro de una canasta que se mide por precio, ¿no? Excelente. Y que, ahora, perdón, sí. Alejandro, y que todos estos aumentos que se vienen, ¿no? Como energía, como transporte, hay un montón de aumentos más que se esperan, ¿no? Justamente para es decir, el gobierno está postergando estos aumentos. Esto se va a reflejar en el mes de junio que estamos transitando, será en el próximo índice. Es decir, ¿esto va a seguir en tendencia en la baja o ya podría pegar un repunte? Bueno, dado al nivel al que llegamos, al número en que se llegó, ya sea el 4,2 del nivel nacional o 3,7 del nivel regional, nada impediría, en todo caso, que para el mes de junio o de julio incluso el número crezca un poquitito. No va a crecer, obviamente no va a volver al 10% o al 12%, no va a pegar un salto muy significativo, pero no hay que descartar que esta tendencia de hace 5 meses donde desacelera justamente el alza de precios se interrumpa en los próximos meses. Se llegó a un nivel muy bajo y todavía más bajo del que uno podía llegar a proyectar allá por el mes de enero-febrero, ¿no? Seguramente ustedes recordarán que en este mismo estudio habíamos dicho que para el segundo semestre del año llegar al 5% podía ser el objetivo casi deseado e ideal para el gobierno. Hoy perforó ese piso del 5%, pero hay que estar atentos con esto. No significa que se consolide y que de repente en 2 meses veamos una inflación al 2%. No, va a ser mucho más difícil llegar a eso y obviamente esto que mencionabas, Denis, de las postergaciones de servicios sobre todo y también de otros rubros como por ejemplo comunicación, si es que sigue subiendo sin ningún tipo de límite justamente, es que puede poner un poco en juego o poner un poco en riesgo este número que estamos observando hoy. Y justamente agarro la cuestión de prepagas y le pedimos a la producción si puede pasar la última placa, porque ustedes recordarán un poco que al inicio de la gestión del gobierno de Javier Milei lo que estaba en juego respecto a inflación eran los precios relativos. ¿Qué significa esto? Es cómo se encarece o se abarata, obviamente entre comillas, el precio de un bien o un servicio en relación con la inflación general. La inflación general, ¿cuál es? La que hoy estamos diciendo que es 4,2% a nivel nacional o 3,7% a nivel nacional, y las divisiones tienen su propio ritmo de crecimiento. Obviamente que cuando una división, un bien crece muy por encima de la inflación es porque se está encareciendo relativamente, es decir, crece todavía por encima de la inflación y al contrario cuando es al revés. ¿Qué pasó en la Argentina? Llegamos a este 2024 con una distorsión muy fuerte justamente de los precios relativos. Entonces, por ejemplo, si uno toma todo el periodo de gobierno del expresidente Alberto Fernández, ¿no? 2019-2023, la división que corresponde a viviendas y servicios tuvo un crecimiento de precios que fue 38% inferior a lo que fue la inflación general, ¿no? Para poner el número, la inflación general del gobierno de Alberto Fernández estuvo en torno al 900%, los 4 años acumulados, mientras que vivienda y servicio creció 40% por debajo de ese nivel. Comunicación, por ejemplo, venía muy atrasado y tenía una distancia de casi 47 puntos en relación con lo que era la inflación general, el nivel general. Prepagas estaba 44 puntos abajo, combustibles estaba casi 14% abajo y alimentos, en cambio, mostraba un crecimiento más fuerte que la inflación del nivel general. Estaba 15 puntos por encima de la inflación general. ¿Qué estamos viendo ahora? Acá en esta placa, Alex, disculpame, se ve clarito el tema de la intervención del Estado, ¿no? En ambos sentidos. Claro, exactamente. Viviendas y servicios, comunicación, prepagas y combustible fueron algunos de los temas que, entre comillas, ¿no? se liberó y bueno, y alimentos comenzó a regirse por el mercado, digamos. Ahí está, ese es el punto, ¿no? Justamente vivienda, comunicación, prepagas y combustible son los 4 servicios más famosos dentro de los que uno conoce como precios regulados, donde el Estado tiene que brindar la autorización o generar justamente los cronogramas de incremento correspondiente y que fueron muy pisados en el gobierno anterior como una forma de contener el nivel general de precios, de inflación, mejor dicho, ¿no? De la suba general de precios. Ahora,
Cuando se libera esto y empiezan a haber actualizaciones y correcciones de precios, como lo mencionaba incluso el propio presidente Milei en muchas oportunidades, como una forma de equilibrar y de acomodar la macroeconomía, que estaba altamente distorsionada por este tema, entre otros, es que generó, por ejemplo, ¿no?, que si comparamos los precios de este 2024, viviendas y servicios, que antes estaba muy por debajo de la inflación general, hoy esté 37 puntos por encima. Es decir, la suba acumulada en vivienda y servicios es un 37% superior a lo que es la inflación acumulada en este año. Lo que tiene que ver con comunicaciones es todavía más fuerte, 100% por encima del nivel general de precios, de la inflación general. Estamos hablando de que se da vuelta el escenario, ¿no? Sí. Antes estaba bastante por abajo y hoy el crecimiento de precios en comunicaciones es mucho más alto que la inflación general. En el caso, por ejemplo, de prepagas, hoy está también 60% arriba, que podría haber sido mucho más también si es que no estaba esta disminución de precios de mayo, que hablábamos recién. Y en el caso de combustibles está también arriba, no tanto como las otras categorías, pero también está por encima el crecimiento de combustibles respecto al crecimiento de la inflación general. Alimentos, en cambio, porque frenaron el impuesto al combustible, por eso. Frenaron el impuesto y no avanzaron en la actualización del precio que pedía el mercado de manera tan fuerte como se pensaba que podía pasar. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que se cortó el crecimiento? No. Por supuesto que combustibles va a seguir incrementándose, no sabemos todavía a qué ritmo o a qué velocidad, pero es muy probable que continúe. ¿Por qué mostramos la distorsión de precios relativos? Porque así como el problema antes era que muchos precios estaban pisados, hoy por hoy tenemos una liberalización completa de muchos rubros que impactan de lleno en el bolsillo de la gente y que podían haber sido de alguna manera manejados con un criterio que tenga una mirada algo más social o de cuidado del bolsillo, ¿no? Que comunicación esté 100% por encima de la inflación general nos impacta a todos que tenemos un celular, que trabajamos con una computadora con Wi-Fi, etcétera, ¿no? Lo mismo con prepagas y todavía más, porque estamos hablando de personas con situaciones seguramente de enfermedades y más que tienen que cubrirse. Entonces, la distorsión de los precios relativos genera esto, genera que esté muy pisado y que naturalmente después, si vos quieras corregir eso, tenés esta otra escenario, esta otra situación donde crecen muy por encima. Volviendo a lo que vos decías, Marcos, en ambos casos el Estado interviene. ¿De qué manera? De manera directa para contener o de manera directa para liberar. Y eso genera justamente las distorsiones en los precios que hay hoy. Claro. Y otra cosa que te da la pauta de esa última placa, Ale, es que lamentablemente en viviendas, combustibles, prepagas y demás, ahí lo tenemos, comunicación, vivienda, prepagas y combustible, por ejemplo, no se está cumpliendo o no se estaría llegando a la meta del gobierno de decir, la libre competencia, digamos, en estos rubros va a hacer que baje justamente el precio, porque la gente o las empresas mismas van a empezar a competir por quién tiene el precio más bajo, digamos. No se estaría notando mucho en este caso, ¿no? Sí, por ahí en alimentos. Claro, no todavía en esto que mencionás vos, sobre todo en los servicios como prepagas y comunicación, que de alguna manera son servicios que están algo más concentrados en términos de competencia que, por ejemplo, alimentos, ¿no? Que tenés una variedad de actores más importantes. Pero ¿qué pasa? Acá chocamos con quién es el que tiene razón desde el punto de vista de hasta cuándo tengo que subir el precio. Porque así como decimos, en los últimos 4 años quedaron muy por debajo porque de la inflación general, porque el gobierno contenía esos precios, ellos te pueden decir, yo necesito aumentar hasta este nivel. Claro. Y si comparamos con 2019, te pueden decir ellos, mirá, pero en verdad me tenés que comparar desde el 2016 o 17, porque la regulación sobre mi mercado, por ejemplo, prepagas, arrancó hace mucho tiempo. Entonces, el punto es ponernos de acuerdo cuál es el periodo de tiempo en donde vos decís que tu precio quedó atrasado eventualmente y cuánto demandaría, según tu mercado, ponerlo en equilibrio. Obviamente que nunca va a haber acuerdo ahí porque desde los sectores empresariales, digamos, van a hacer fuerza para poder aumentar al mayor nivel posible, justamente por el deterioro que tuvo ese sector en los años anteriores. Entonces ahí tenés un juego de tira y afloje con el gobierno y los sectores empresariales, en donde al final del día lo que termina pasando es generando un costo al ciudadano y también una expectativa de incertidumbre al ciudadano. Porque volvemos al punto de comunicaciones, me parece fundamental, 100% por encima del nivel general de precio. Para ponerlo en número, ¿no? La inflación acumulada de
entre mayo de este año y diciembre del 2023 fue del 66% en el NEA, mientras que comunicaciones creció 120%. Es decir, el doble, 100%, como estábamos hablando antes. Claro. Ahora, Alejandro, yo sé si eso va a seguir, esa es la gran pregunta. ¿Seguirá creciendo o se de alguna manera equilibra en ese momento porque me afecta a mí mes a mes en el bolsillo? Te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo aproximadamente tarda la economía en recuperarse? ¿Hay un tiempo estipulado o no? ¿O eso varía con todos los factores que puede justamente, tanto el gobierno, el Estado puede influir? No hay ningún manual que te diga el tiempo, y mucho menos en países como el nuestro, que viene con una economía altamente debilitada en dos sentidos. Una macroeconomía muy deteriorada, muy inestable, y que necesitaba muchas correcciones, que algunas están haciendo, y una microeconomía, es decir, una economía real que está altamente golpeada principalmente por el poder adquisitivo, y naturalmente genera caída de consumo y demás. Entonces, teniendo una economía a nivel global altamente debilitada y muy vulnerable a cualquier golpe externo e interno, no hay una forma hoy, salvo que nos pongamos muy optimistas, ¿no? Pero no hay una forma precisa de decir cuándo podría haber recuperación, porque en el medio todavía faltan un montón de cosas por hacer y que naturalmente puede impactar sobre este camino hacia la recuperación económica. La puede acelerar o la puede ralentizar. Por ejemplo, ¿no? Un factor político como el de ayer, ley bases. Para el gobierno, la sanción de ley bases es un factor que te podría acelerar la recuperación económica. ¿Por qué? Porque el mercado te responde bien, porque de repente suben los bonos argentinos, porque de repente suben las acciones, porque de repente podría haber mayor motivación para un privado en arrancar inversiones, etcétera, no baja el riesgo país, etcétera. Ahora bien, sí. No, porque mira, con todo esto de la ley bases, los bonos, el mercado estuvo muy volátil, los bonos cayeron, ahora creo que repuntaron un poco después de la aprobación, y todo esto, por ejemplo, en el día de hoy Milei acordó justamente con China, este swap, ¿no? Volver a traer la plata, ¿no? Los dólares. Esto también va a garantizar de alguna manera que repunte la economía. Te menciono, por ejemplo, el swap con China. Después te puedo mencionar el RIGI, por ejemplo, que también se aprobó. Esto también va a mover un poco lo que es la industria aquí interna, va a traer inversiones. ¿Va a levantar la economía? Bueno, en primer lugar, el swap no. ¿Pero por qué? El swap, primero que no se trae nada, sino que se renueva un calendario de vencimientos. Entonces, ¿qué genera eso? Que los dólares que vos hoy tenés en el central, en las reservas, que corresponden al swap con China, no se van a ir, se van a quedar. Ajá. Entonces, la noticia positiva de la renovación del swap es que los dólares que están ahí no se van. Claro. Entonces se quedan y fortalecen reservas. Que no quede negativo, digamos. ¿Cómo? Que no quede negativo. Exactamente. Bien. Entonces, de esa manera trae tranquilidad desde el punto de vista de la estabilidad. Ahora, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el RIGI que vos mencionabas, por supuesto que falta mucho porque hay que reglamentarla, hay que ponerla en vigencia con un montón de protocolos y demás, pero supongamos que mañana entra en vigencia este régimen de inversión tal cual como fue aprobado ayer. Bueno, ¿podría ser que movilice la economía? Sí, por supuesto, los cambios que se han introducido son muy importantes desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que es el involucramiento de los actores nacionales, que ustedes recordarán cuando hablamos sobre el RIGI acá, que una de las críticas justamente era que no involucraba a la cadena productiva y el entramado productivo local. Bueno, ahora sí, con un mínimo del 20% de compra de insumos y demás a proveedores locales, entre otros cambios que se hicieron. Eso sí movilizaría la economía de manera muy importante, pero también hay que entender que, sobre todo en los inicios, regímenes como este son muy sectorizados. Por ejemplo, si de repente viene una empresa con capitales extranjeros, por ejemplo, a invertir 300 millones de dólares en lo que tiene que ver con la industria de la yerba mate, que está incluida porque es agroindustria dentro del RIGI, seguramente Misiones y Corrientes verán un impacto mucho más directo que nosotros. Si de repente la inversión es en materia agroforestal, lo mismo. Si de repente la inversión va a ser en cuestiones energéticas, seguramente Neuquén y Río Negro y Chubut verán impactos más directos que los que podemos ver nosotros. Entonces, claro, obviamente que repercute de manera positiva en la economía, sí, pero no podemos esperar de que todos al mismo tiempo veamos los beneficios que eventualmente traería este régimen, sino que sería mucho más de mediano a largo plazo para que derrame sobre el conjunto del Estado Nacional, sobre el conjunto del país por ende, y que eso genere justamente una reactivación económica. ¿Por qué digo esto? Porque vuelvo al ejemplo de la yerba mate o de la forestoindustria, que impactan Misiones y Corrientes para quedarnos aquí en el NEA. Obviamente la cadena de productores locales genera que el comercio que en esos lugares
pueda crecer de manera muy, muy fuerte el movimiento de comercio, de la construcción, de los servicios, pero acá estamos un poquito más alejados de esa actividad y por lo tanto el impacto va a ser considerablemente menor en el primer momento. Después podría redundar desde el punto de vista de que el Estado tiene más recursos a partir de esas inversiones como para poder aplicar políticas expansivas a lo largo del territorio. Claro. Vos sabés, Alejandro, que acá hay muchos oyentes que me están haciendo algunas preguntas y justamente alguna de esas ya las has respondido. Dice, ¿la mera caída de la inflación es garantía de recuperación? Bueno, es algo que recién justamente lo estabas mencionando. Y la otra es, ¿la idea de recuperación solo es relativa al crecimiento del PBI o al crecimiento del mercado interno también? Son por ahí cuestiones que me van tirando los oyentes. Es buena la pregunta esa final porque a veces desde la economía se insiste mucho en hablar de crecimiento económico en términos del producto, justamente del PBI. De repente decía, la Argentina tuvo un crecimiento del 5% del PBI. Ustedes recordarán en el 2021, por ejemplo, cómo el gobierno en aquel momento mostraba el crecimiento nacional a partir de cómo crece el Producto Bruto Interno, no el PBI. Obviamente que es condición necesaria para que un país crezca en todo sentido y se desarrolle que su PBI crezca, eso está clarísimo. Pero a veces hay que ver un poco cómo es la distribución del crecimiento del producto hacia adentro de la sociedad. Hoy por hoy, en el contexto en el que estamos, creo que la preocupación por el crecimiento del producto es secundario, sino que justamente lo que primero hay que empezar a mover para recuperar lo que se perdió y después pensar en crecer es justamente lo que es el consumo interno, el volumen de venta, el volumen de más el día a día, transacciones, digamos. Exactamente, ¿no? Recuperar a las pymes que están flojas o que ya tuvieron que cerrar en muchos casos, recuperar economías regionales que hoy están en rojo, ustedes lo contaban ayer con el informe de Coninagro. Digamos, hay muchas cuestiones que hacen a nuestro propio mercado interno que se necesitan primero recuperar, poner un poco en actividad, poner en marcha y después pensar que todo justamente eso es lo que se conoce como demanda agregada, es decir, que el consolidado de toda la recuperación económica que vaya de abajo hacia arriba genere después justamente el crecimiento del producto y que pueda ser gozado, por llamarlo de alguna manera, o que pueda ser bien distribuido a lo largo del territorio para que no solamente sea un crecimiento que esté concentrado en algunos lugares o sectores y que genere justamente mayor nivel de desigualdad en la Argentina. Claro. Alejandro, clarísimo, como siempre te agradecemos muchísimo la presencia aquí en los estudios, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Gracias.